Y nos acompaña Miguel Ángel Rodríguez Mackey, columnista de Diario Correo. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Y continúa las deportaciones, tanto en Colombia como en Venezuela. Y ahora pido el cierre de frontera de un estado más, ¿no es cierto?, en Venezuela. ¿Cuándo se va a solucionar esto? ¿Hay luces para que se solucione esto? Bueno, fíjate, Chabeli, lamentablemente pareciera que todo lo que está sucediendo es una consecuencia de una estrategia muy bien planeada por el presidente Maduro, porque es inexplicable que frente a una situación de carácter policíaco en la frontera, ¿no es cierto?, hace 20 días desencadene lo que estamos viendo. Soldados que han ido a la frontera y ahora 3.000 más en la otra porción del nuevo cierre de la frontera en el estado de Zulia. Entonces, creo que Maduro está creando una situación, una atmósfera de carácter bélico o prebélico que no se condice con una realidad. Es cierto que en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela pues hay bandas, traficantes, contrabandistas, lo dijimos en algún momento, prostitución, es decir, no podemos decir que es el paraíso, pero no se puede justificar que de la noche a la mañana se rompa el equilibrio del derecho internacional humanitario, porque hay que decirlo, la gente cuando se desplaza de un lugar a otro, atraviesa una frontera por una situación económica, es un migrante. Pero lo que está pasando aquí es que primero 1.000 personas y ahora 1.500 indocumentadas han sido retornadas, expulsadas de Venezuela hacia Colombia en calidad de deportados, pero más de 18.000 al día de hoy se han ido por la amenaza flagrante de que sus vidas están corriendo riesgo. Entonces allí es donde adquiere la calidad de refugio que está desconociendo, fíjate Antonio, el convenio del Tratado y del Estatuto sobre Refugiados de 1951 que se alzó luego de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia, ¿no es cierto?, de los procesos de persecución a quienes estaban huyendo de la masacre de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos a un presidente Maduro, evidentemente, que no condice el clima de paz. Viaja por el mundo entero y habla y le dice a Maduro, vamos al presidente Santos, vamos a reunirnos donde quieras, cuando quieras y como quieras. Y sin embargo, hace todo lo contrario. Pero un detalle que llama la atención es que también está muriendo gente en esta zona y lo que siempre se le escucha a Nicolás Maduro es hablar de paramilitares. ¿De quiénes habla? Fíjate, yo creo que eso es parte, ¿no es cierto?, de una treta que está queriendo recrear el presidente. Porque fíjate, el paramilitarismo es una estructura mayor de fuerzas, ¿no es cierto?, que actúan hace mucho tiempo en Colombia. Se dice que actúan, ¿no es cierto?, en favor pues, del Estado, son paramilitares, ¿no? Pero aquí estamos viendo que más bien es una ratio de carácter delincuencial y entonces hay un desequilibrio y crea, pues, si son paramilitares, entonces envía tropas y entonces allí quiere recrear un equilibrio inexistente, rompiendo las reglas de lo que significa pues la salvaguarda del respeto a la gente. Mira, esta decisión para recrear un Estado, ¿no es cierto?, en el que se puedan buscar soluciones, no las admite. Acaba de negar, ¿no es cierto?, enviando tropas, la posibilidad de que Tabaré Vázquez, el presidente de Uruguay, funja de un forjador de buenos oficios. Entonces, creo que esto es toda una trama que ha encontrado una perfecta cortina de humo el presidente de cara a las elecciones parlamentarias. No quiere que nadie ausculte el proceso interno, le ha dicho no a la OEA para que hayan observadores en las próximas elecciones parlamentarias y recrea en el frente interno la tesis de que Venezuela está amenazada, de que es inminente un ataque externo y con ese cuento recrea todo este acto teatral que es un acto irresponsable porque está frenando, ¿no es cierto?, la calidad de vida de gentes que pasan de un lado a otro de la frontera de manera imprevista, algo que no estaba pues en los parámetros de la relación bilateral. Pero, ¿cuál sería la solución? Bueno, hay mediadores, hay gente que se ha sugerido ingresar a conversar, se habla de un tribunal internacional como siempre, pero aparentemente el señor Maduro tampoco sintoniza mucho con los tribunales internacionales. ¿Usted
¿Cuál cree que sería el camino correcto para solucionar esta diferencia? Fíjate, antes que yo quiero decirte una cosa, Antonio, hay a estas alturas, si uno hace una bitácora de lo que viene haciendo el gobierno del presidente Maduro, a estas alturas hay una acumulación de actos de impunidad, actos imputables, que en algún momento tendrá que responder ante la justicia internacional. En segundo lugar, creo que aquí es un asunto de nivel presidencial, diplomático. Hasta el momento solo se han reunido los cancilleres. Hasta el momento, pero ha sido una reunión infructuosa, porque la canciller de Venezuela, como consecuencia del viaje que hace la señora Holguín, canciller de Colombia, por el mundo entero, empieza a despotricar de ella. Entonces, nos encontramos en una situación política bastante, pero bastante tensa, y creo que deberían entrar actores externos. Y estos actores externos podrían ser la OEA, el UNASUR, ¿no es cierto? E incluso, para que sea en el ámbito del gusto del propio Maduro, el CELAC, que recree todo un panorama, una atmósfera para poder volver a sentar a los presidentes, porque lo que se está buscando ahorita, Chaveri, es buenos oficios. ¿Qué son buenos oficios? Que las partes en estos momentos, congelada la relación, puedan acercarse y volver a mirarse cara a cara y en una mesa sincerada discutir el asunto. Creo que Maduro lo va a hacer, pero seguramente cuando vea que tiene un dominio total del proceso interno eleccionario, que le tiene que dar el poder que está perdiendo, porque las encuestas dicen que va a perder. Ahora, las elecciones. A propósito, ¿cómo van esas encuestas? Porque se habla incluso de que se habla hasta de fraude, ¿no? De un artículo de la semana pasada de que advertía eso, y justamente condice con lo que usted comenta, ¿no? Pero claro, Antonio, fíjate, nada puede ser bueno y nada puede ser avisorarnos, ¿no es cierto?, un resultado impoluto cuando desde el propio nivel ejecutivo se pone una traba para que lleguen observadores internacionales. Allí ya tenemos a priori un proceso deslegitimado que la comunidad internacional debe advertir, y esto tiene que pararse, pero desde afuera, porque las presiones internacionales coadyuvan, y la presión internacional que el presidente Maduro en estos momentos casi pues iracundo arremete, tendrá que sopesar en su momento una llamada de atención internacional que implique ya, y mira lo que estoy diciendo, sanciones económicas en el carácter específico por la violentación del Estado de Derecho dentro de una Venezuela que no se condice pues con las reglas que la perfecta convivencia interestatal merece. Mira, acaba la OEA aprobar una resolución por la cual la televisora, la RCTV, para que vuelva a reaperturarse el circuito. Vayamos a ver qué nivel de tolerancia tendrá el señor Maduro para permitir que pueda nuevamente un medio de prensa circular como corresponde a un país democrático. Además está atacando a los medios de comunicación colombianos, ¿no? Y ¿no? permanentemente, y esto es una cuestión pues absolutamente excluyente, porque hacer un ataque sistemático a los medios de comunicación y achacarse al gobierno, ¿qué tiene que ver el gobierno de Bogotá con los medios de comunicación? En un país democrático cada uno tiene su cuerda separada y autónoma. Entonces creo que esto mide el nivel de pretexto que quiere encontrar el señor Maduro para seguir sopesando un estado de crisis inexistente, mayúsculo, con una situación prebélica que evidentemente está revelando, ¿no es cierto?, la impotencia gubernamental, su incapacidad de ejercicio para un país en estos momentos absolutamente asfixiado. Pero probablemente también para que el régimen sienta el golpe se tendría que establecerse sanciones económicas, como usted comenta, pero Estados Unidos ahorita está en un proceso, por ejemplo, de negociaciones de buenos oficios con Cuba, entonces probablemente no quiere meterse ahí, y siendo el principal comprador de petróleo también, ¿cómo ve esa posibilidad? Sí, cuando yo te digo las sanciones económicas, lo que estoy diciendo es que en el sistema internacional funciona mucho el efecto de una presión internacional, y las presiones sobre un país que tiene una hiperinflación, que tiene una situación de pobreza que se ha acelerado en los últimos tiempos a pesar de las medidas populistas dictadas en la etapa del chavismo, evidentemente tiene que reflejar, ¿no es cierto?, en las reglas sociales internas de un país donde el 82% de la gente está harta y donde el manejo del petróleo es una paradoja de la vida. Un país con una inmensa cantidad de petróleo es el país donde es inmanejable el control del propio precio
del barril de petróleo. Ahora, también, volviendo un poco a las encuestas, no se entiende cómo, estando el 80% de la población descontenta con un régimen, él pueda confiar o pueda esperar controlar el Congreso en estas elecciones que vienen. Fíjate, Antonio, Anastasio Somoza controlaba un país con solamente medidas de carácter totalitario. Los dictadores, los regímenes totalitarios se ponen por encima de las posiciones contrarias y con los actos coactivos persuaden, intimidan y controlan los países. Por eso es importante que se produzcan estos actos desde afuera para poder recrear a una Venezuela que merece pues una vida democrática que no tiene hace mucho tiempo. Don Miguel Ángel, muy amable como siempre, ilustrativo con estos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No se muevan que ya llega Johnny Padilla para hablar de espectáculos. Conmigo será hasta mañana, gracias.